profesor Luis Pasos. Es autor de 37 libros. El más reciente es Los dueños de Pemex. Hoy entrevistamos al profesor Luis Pasos. ¿Qué cambios implican las iniciativas enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón sobre Pemex y el sector petrolero? Es darle una mayor autonomía a la empresa, hacer que sea más competitiva y más productiva. Hasta ahora Pemex se ha manejado con opacidad, no se sabe exactamente sus cuentas, ha habido corrupción en Pemex y estamos perdiendo competitividad internacionalmente. Lo que busca esta iniciativa en general es modernizar a Pemex. ¿Viola la Constitución el que Pemex contrate con empresas privadas en base a resultados? Hasta ahora Pemex ha contratado con empresas privadas con un precio fijo. Esto ha llevado a que se pierdan millones de dólares. Por ejemplo, en aguas profundas se le dio a una empresa privada para que se hiciera un pozo, se le pagaron 125 millones de dólares y no hubo nada. Lo que plantea esta reforma es que se les pague en la medida que produzcan algo, lo que se hace en todo el mundo, lo que se hace en cualquier empresa privada. Esto no implica ningún cambio constitucional, ningún cambio fundamental, simplemente que la forma de contratar esté determinado por los resultados de quien contrata Pemex. Esto reduciría el número de empresas fantasmas, de intermediarios y de amiguismos. Por eso, quienes han lucrado con Pemex a través de empresas fantasmas y de amiguismos son algunos de los grupos que se oponen a esta reforma. ¿Cuál ha sido el papel del sindicato petrolero en Pemex? El sindicato petrolero ha ido acumulando privilegios que le han costado muy caros a Pemex. En este momento, si nosotros tomamos en cuenta los pasivos laborales, pues la empresa está prácticamente quebrada. Mientras que en Brasil, la empresa Petrobras, en donde hay accionistas privados, en donde es del gobierno, pero están asociados a la empresa privada, tiene un valor como de 250,000 millones de dólares, lo cual ha hecho a Brasil, ya petroleramente hablando, superior en México. El caso de Pemex tiene pasivos casi tan grandes como sus activos, o sea, contablemente Pemex no vale nada. ¿Cuál es la tendencia de las reservas y la producción de crudos, gasolina y gas en México y por qué? Se ha ido reduciendo las reservas, se han ido reduciendo también la producción. La causa es que no se han realizado las suficientes investigaciones, las suficientes inversiones para poder mantener esas reservas. Y esto es debido a que en gran parte no existen los mecanismos mediante los cuales Pemex pueda allegarse a asociados que hagan su trabajo bien. Muchas empresas privadas han sido contratados por Pemex para la exploración, para la explotación, pero bajo esquemas en los cuales se les paga de resultados o no lo que están haciendo. Precisamente esta reforma lo que busca es que quien contrate con Pemex, si hace bien su trabajo, se le pague. Si no hace bien su trabajo, no se le pague. Pero quienes han vivido de recibir comisiones por abajo del agua para después dárselo a algunos políticos son los que se están oponiendo a esta reforma. ¿Usted cree que beneficie o perjudique a los mexicanos que empresas privadas refinen petróleo en México? Ya hay empresas privadas que están refinando el petróleo mexicano. La paradoja es que le están refinando en Texas, fuera de México. Esto es algo para Ripley, es vergonzoso, es risible que actualmente el petróleo mexicano se refine en el extranjero y las ganancias, los impuestos, los trabajos se queden en el extranjero. Lo que propone la reforma del presidente Calderón es que ahora se refine en México. Cada día importamos más gasolinas, estamos importando más del 40% de las gasolinas. Por lo tanto, es obvio, no es necesario ser un sabio ni un gran economista para saber que es mejor refinar con empresas privadas en México a seguir refinando en Texas con empresas privadas. Pero hay quienes se oponen a esto que es de sentido común. ¿Puede Pemex extraer petróleo de las aguas profundas del Golfo de México sin las reformas? Eso ya lo está haciendo, pero a un ritmo muy lento y a un alto costo, que sería muy difícil que se aprovechara la mayoría de los pozos que se perforan. En Estados Unidos, en las aguas que pertenecen a Estados Unidos, ya hay perforados a la fecha más de 2,000 pozos. En México solamente tenemos 6 pozos perforados, de los cuales 5 no han dado resultados y hay que pagarlos a muy altos precios. Entonces, no conviene,
no es rentable, se puede hacer. Ahora, hay quienes quieren hacerlo así porque como siempre han hecho en Pemex negocios no rentables para el pueblo, para la sociedad, para los que hacen los contratos sí, pues ellos se oponen a que ahora se hagan en una forma eficiente y asociados con otro, como se hacen en todas partes del mundo. Todas las petroleras estatales del mundo, menos México, están asociadas con empresas privadas para explorar aguas profundas. ¿En qué consiste el efecto popote? El efecto popote es muy viejo en la industria petrolera y quiere decir que si alguien tiene un predio con petróleo junto a otro, puede sacar, porque el petróleo sale a presión, el del otro predio. En el caso del Golfo de México tenemos colindando con dos países, uno con Estados Unidos y otro con Cuba. Por ejemplo, Cuba ya está asociado, el gobierno, a pesar que es socialista y marxista, está asociado con empresas privadas y ahí van a mitad y mitad. Las empresas privadas perforan, si sacan petróleo, mitad es para el gobierno cubano y mitad para las empresas. En el caso de Estados Unidos hay 130 empresas transnacionales, todas asociadas, que ya se dividieron en bloques virtuales, todo lo que corresponde a Estados Unidos, y están perforando. Y muchas de ellas ya están perforando con los límites con México. Si ellos perforan primero, por simple presión, el petróleo más fácil de sacar saldrá del lado de los americanos. Por eso también una de las tesis que yo sostengo en el libro es que el que no pase la reforma beneficia a las transnacionales norteamericanas, porque a través del efecto popote se llevarán gran parte del petróleo que podría sacar México si pasa la reforma. ¿Cómo explotan las aguas profundas otras empresas estatales petroleras? Tenemos el ejemplo de Petrobras. Petrobras explota, está con la Repsol y con otra empresa que no recuerdo, y ha tenido un gran éxito frente a la Bahía de Santos. Acaban de encontrar un manto petrolero cuyas reservas se estiman, todavía no están reconfirmadas, mayores a todas las que tiene México. Y si nosotros volteamos hace 20 años, Brasil era un país menos importante petroleramente hablando que México, pero ahora que se asoció con empresas privadas, para Brasil ha resultado un gran negocio, ya va a estar asociado con Cuba para sacar petróleo en el Golfo de México, mientras que nosotros seguimos discutiendo mientras los otros países están actuando. ¿Cuáles son los grupos que se oponen a la reforma y por qué? Hay varios grupos, ¿no? Hay primero los dogmáticos de izquierda, que no han evolucionado, que todavía no saben que ya se cayó, ya votaron el muro de Berlín, que no saben que China ya adoptó un sistema diferente, que no saben que la URSS ya no existe. Esos grupos todavía piensan en el capitalismo monopólico de Estado y no saben ni cómo se maneja Pemex, porque quieren que no haya empresas privadas, siendo que siempre ha habido empresas privadas en Pemex. Entonces, son izquierdistas del siglo pasado que no se han modernizado. Otros son grupos de un partido político, los radicales del PRD, que por cuestiones revanchistas se oponen, es más, criticaron la reforma sin que la hubieran leído. Eso ya también es para risa. Yo no puedo estar en contra de algo que no he leído. Entonces estos grupos es simplemente por llevar la contra, por aparecer en los medios. Todos sabemos quién es el que comanda estos grupos. Y también hay un tercer grupo que no quiere que nada se mueva porque se han enriquecido con Pemex, o sea, son los grupos que han firmado contratos con las empresas, son las que manejan el contratismo, o sea, es la corrupción. Los grupos que se han beneficiado con la corrupción de Pemex, los dogmáticos de izquierda y los radicales de un partido político, el PRD, son los que están en contra de esta reforma. Y también, pues la gente que no analiza las cosas, que no lee y que se deja llevar muchas veces por lo primero que oye. Pero toda persona seria, toda persona que conoce la problemática petrolera, vea estas reformas como necesarias, aunque no suficientes. ¿Quiénes son los beneficiados y perjudicados de que se aprueben o se desechen las iniciativas enviadas por el presidente Calderón? La tesis de mi libro es que los principales beneficiarios de que no se aprueben estas reformas son las transnacionales norteamericanas. Entonces, mi afirmación documentada es que la izquierda mexicana, los partidos como el PRD, PT y Convergencia, le están haciendo el caldo gordo en el terreno de los hechos a las transnacionales norteamericanas, porque en la medida en que no se aprueben estas reformas, ellos explotarán a sus anchas el petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. ¿Qué aporta su libro a quienes están interesados en el futuro del petróleo en México? Aporta razonamientos, aporta argumentos, aporta documentos para que la gente tome una decisión. Yo no quiero que todos estén de acuerdo con lo que yo digo en mi libro Los dueños de Pemex, pero que sí lean, que sí razonen por el bien de México,
que no discutan visceralmente, ni con base en dogmas, ni con base en oídas. Creemos que todo aquel mexicano que quiera realmente saber qué se está planteando en el sector petrolero en México, este libro puede ser de gran